Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karime Hunda, soy ingeniera ecóloga y estudié una maestría en conservación y manejo de vida silvestre. Ahora me encuentro en proceso de titulación del doctorado de ecología y desarrollo sustentable con orientación en conservación de la biodiversidad. Y también llevo aproximadamente 3 años siendo guía de observación de aves, por lo cual me invitaron a participar dentro de este diplomado de innovación turística para que les platique un poco sobre esta actividad de ser guía, de poder aplicar la observación de aves al turismo, por lo que les presento el tema de aviturismo. Y bueno, vamos a partir desde el término para poder entender un poco de dónde viene. Y bueno, pues viene de avi, de aves, y el turismo que se relaciona en cuanto al contacto, observación o fotografía de las aves. Y bueno, por lo mismo, me gustaría empezar, ¿no?, desde las bases, por lo cual voy a dividir tal vez el tema en dos, que van a ser las aves, y del otro lado nos vamos a enfocar en el turismo o ecoturismo y ya enlazarlo para después hablar del aviturismo en sí. Bueno, a mí me gusta mucho empezar con esta frase de las aves, los dinosaurios vivientes. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, porque es que son considerados dinosaurios vivientes. No sé si alguna vez ya habían escuchado que las aves provenían de los dinosaurios. Bueno, a mí me gusta también igual empezar con esta dinámica en la que les pregunto a ustedes si saben el nombre de esta especie de dinosaurio. Y pues bueno, seguro muchos respondieron el Velociraptor. Y tal cual como lo dice su nombre, pues son especies muy rápidas, eran carnívoros, que estaban en manadas y bueno, muchas de las características que los definen, ¿verdad? Este también igual, seguro que se sabe en su nombre, que es el brontosaurio, que tiene cuello largo, que son vegetarianos, que también están en manadas y que son mucho más grandes que los anteriores, ¿no? O sea, también estas características de cada una de las especies, ¿verdad? Y bueno, finalmente el famosísimo Tiranosaurio Rex, pues que este solitario es mucho más grande que todos, carnívoro, ¿no? Depredador. Eh, y bueno, pero ¿qué tal si les pregunto ahora el nombre de esta especie? Alguien a lo mejor puede decir ahí que es un buito, ¿no? En realidad este es un tecolote bajeño y puede ser que sea nocturno o diurno, también igual es muy frecuente de observar en el día. Está muy cercano es muy fácil de observarse dentro de las áreas urbanas, dentro de las o áreas que estén cerca de áreas urbanas, de zonas urbanas. Y bueno, seguro por las características ahí un poco más llamativas, te das cuenta que pertenece a un grupo, ¿no? Y este es un carpintero, específicamente es el carpintero cheje, su nombre científico es el Melanerpes aurifrons, y esto lo hace tal cual el nombre de su especie. Y bueno, este tiene una distribución bastante amplia y también es muy fácil de poder observar dentro de zonas urbanas, porque tiene una gran adaptación a estas zonas. Aquí podemos observar cómo está pues en un poste de luz y no como en un árbol que podría ser como lo más natural, ¿verdad? Y finalmente no sé si alguien lo haya visto, a veces le pueden decir que es un quetzal, que es un trogón, pero bueno, no, este es el pájaro to o un momoto. Le dicen el pájaro to en esta zona de la Riviera Maya, por su nombre en maya, que viene de la vocalización que tienen, ¿no? Y bueno, el nombre científico es el Eumomota superciliosa. Les platico un poco esto y siempre hago esta dinámica para poder entender un poco la diferencia entre, seguro la mayoría se saben muchísimas más características y nombres de los dinosaurios que jamás los hemos visto y que ya no existen en nuestro presente, que este tipo de aves, que son aves que se encuentran ahora muy cerca de nosotros porque son especies que les estoy presentando que son muy fáciles de ver dentro de las ciudades, probablemente un poco más hacia el sur de México, pero también hay unas especies que les mostré que sí pueden verse también en las partes del norte. Entonces, en realidad, es por qué es que de alguna manera es posible que exista
más conocimiento sobre especies de dinosaurios, que ya nunca los vimos y nunca los vimos en vivo, que las aves que nos rodean. Y pues bueno, ¿por qué creen que será, no? ¿Qué es lo que deriva, de dónde se deriva tanto conocimiento? Y pues bueno, esto es porque existen muchos recursos visuales, literarios, ¿no? Que de alguna manera fomentan todo el conocimiento y el gusto, ¿no? Por los dinosaurios, que muchos de los niños se saben características especiales y muy específicas de las especies de dinosaurios, ¿no? Es impresionante ver el interés que muestran los niños hacia los dinosaurios. Entonces, a mí siempre me gusta también enlazarlo con este tema, porque así uno nos damos cuenta de que necesitamos saber un poco más sobre nuestro entorno, nuestro presente. Es importante saber, obviamente, sobre el pasado, pero también igual sobre nuestro presente, y qué mejor enlazarlo con decir, bueno, si nos gustan tanto los dinosaurios, también podemos empezar a observar a los dinosaurios vivientes que son las aves, ¿verdad? Y bueno, pero ¿por qué es que se hace esto de los dinosaurios? ¿Por qué cuál es el enlace, el antecesor de los dinosaurios? Y para eso vamos a ponerles este video. ¿Serías capaz de comerte al descendiente de un dinosaurio? Y la verdad es que ya lo has hecho. Hoy en día todos los paleontólogos estamos de acuerdo en que las aves son los descendientes de los dinosaurios. Suena increíble, ¿verdad? Todo empezó en 1868 con un reconocido científico, Thomas Huxley. El hombre se encontraba durante toda la mañana tratando de averiguar en qué parte del cuerpo pertenecía un hueso que le acababa de llegar de una reciente excavación. Toda la mañana estuvo pensando a qué parte del cuerpo pertenecía ese hueso y decidió irse a almorzar. Mandó a traer unas codornices asadas y de tanto pensar y de tanto comer, y se le atragantó un hueso en la garganta, y cuando lo sacó, Dios mío, este hueso se parecía mucho al hueso que lo tenía intrigado durante toda la mañana. Desde ahí los científicos están de acuerdo y han encontrado cientos de pruebas fósiles entre el parentesco entre aves y dinosaurios. Parentesco, por ejemplo, en características externas, las plumas o las formas de las patas. También características internas como la fúrcula, un hueso en donde se unen las clavículas, hueso que curiosamente solo le pertenece a las aves y a los dinosaurios. En efecto, hoy sabemos que entre aves y dinosaurios comparten más de 85 características anatómicas. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo aprendieron a volar? Existen dos teorías, pero la más aceptada dice que fue un lago también para volverse más atractivos a la hora de buscar su pareja. Al principio las plumas no eran para volar, pero luego los dinosaurios empezaron a correr para atrapar a sus presas y también para escapar de sus depredadores. Y de tanto correr, las plumas les empezaron a dar más velocidad y empezaron a dar pequeños saltos, y gracias a las plumas podían mantenerse más tiempo en el aire. Fue un largo proceso evolutivo de muchos millones y millones de años para que el primero de muchos dinosaurios emplumados lograse volar. No estarías tan tranquilo comiéndote un sándwich de pollo si pensaras que alguno de los viejos parientes de las aves te estuviera observando. Muy bien. Bueno, como lo comenta en el video, existen ya características que de alguna manera son evidencia de que los dinosaurios de alguna manera evolucionaron a lo que conocemos ahora como las aves, por todas estas características presentes que se encuentran en los dinosaurios y que ahora las podemos observar en las aves. Y bueno, esto ha sido a través de un proceso muy largo, que es la evolución. Y bueno, la evolución tiene que tomar de verdad miles de millones de años para poder llegar a ver si alguna característica, un cambio que exista en una especie a lo que se puede ver en el presente, ¿no? De verdad, tiene que pasar muchísimos años y muchos procesos para poder lograr evolucionar, ¿no? O para que una especie pueda evolucionar. Y bueno, la especie de la cual las teorías hablan de que existe esta evolución hacia las aves, pues es del género Archaeopteryx, que es el género extinto de las aves primitivas, y esta es la que presenta ciertas características, caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados
como lo comenta en el video, que antes solamente tenían las plumas, pero no desempeñaban la función para lo que tienen ahora las aves, que sería para volar. Y bueno, ahora, y comparado y enlazado, ¿no? Con estas aves, las modernas, las presentes que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, pues también igual como lo comenta el video, las teorías que hablan sobre esto de la evolución de las especies, cómo es que empezaron a tener ciertas características, como en este caso plumas, que empezaron a tenerlas solamente para protección. Después se dieron cuenta que si empezaban a subirse a los árboles, a lo mejor encontraban otro tipo de alimento, entonces empezaron a tener estos brincos, empezaron a desarrollar otro tipo de habilidades. Las plumas vieron que de alguna manera era importante que se desarrollaran más. Y bueno, fue cuando ya el proceso a lo que ahora ya conocemos a las aves que vuelan, en comparación a los dinosaurios emplumados que no volaban. Y bueno, también igual como lo comenta el video, aquí podemos ver las características similares entre el Velociraptor, que es un dinosaurio extinto, el Archaeopteryx, que es la especie que está intermedia entre estos dos, y de una paloma, ¿no? Cómo es que pueden tener características anatómicas internas muy parecidas, y por esto es que se les llama, ¿no? Como les había comentado, los dinosaurios vivientes. Aparte, como les había dicho, las características internas, las clavículas, ¿no? Lo que nos había comentado de este hueso que podemos encontrar entre los dinosaurios y las aves. Y también igual existen ciertas características externas que en la actualidad podemos ver. No sé si han visto, o a lo mejor lo más cercano es una pata de pollo que tiene las escamas, tal cual como los tenían los dinosaurios, o ahora lo tienen los reptiles. Pues también lo podemos ver en aves rapaces, ¿no? En todas las patas de las aves se ven las escamas, ¿no? Esa es otra característica externa que los enlaza. Y bueno, hablando específicamente de las aves, tienen ciertas características que las van a definir como aves. Y bueno, principalmente son pues seres vivos, vertebrados, de sangre caliente, que presentan huesos huecos o neumatizados como si fueran unicel, que les permite elevarse en el vuelo, y también por lo mismo tienen las plumas, y otra herramienta que ocupan que usan para el vuelo, pues son los sacos de aire internos, ¿no? Hay algunas aves que no vuelan, como las avestruces, los kiwis, los pingüinos, pero la mayoría de las especies sí vuelan, ¿no? También es una de las características por las cuales conocemos más a las aves, ¿no? Ellos presentan un pico y estos no tienen dientes, ponen huevos y bueno, estas son una de las características principales que definen a las aves dentro de este grupo. Específicamente ya para cada una de las especies podemos encontrar que hay características especiales que nos van a decir, nos van a definir qué especie es la que estamos observando. Como, por ejemplo, para la identificación de las aves, siempre es bien importante aprenderse todas estas partes que nos está mostrando esta ilustración, donde podemos ver la garganta, el pecho, el costado, el abdomen, las diferentes plumas, las cobertoras inferiores o las superiores, las terciarias, las secundarias, la nuca y espalda, ya que muchas de los nombres de las especies se van a derivar de estas características, ¿no? Por ejemplo, está el momotos corona negra, también podemos encontrar las calandrias las eufonias garganta amarilla. Entonces, hay muchas de las especies que nos van o sea, las características que van a definir qué especies son, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener en cuenta estas partes del ave. Y bueno, aquí en el ave, si pueden ver en el diagrama, le falta algo muy importante, que es una de las cosas que también pueden definir a las aves, por las cuales son muy carismáticas, y pues es el color, ¿no? Las aves presentan en muchas de las especies colores muy llamativos. Aquí este es un video de un colibrí que podemos observar que presenta escamas iridiscentes, que perdón, o sea, como son las plumas, las plumas iridiscentes, y estas plumas, pues de alguna manera, cuando el sol les refleja,
presentan esta iridiscencia, ¿no? Y parece que fuera, si lo ves de un lado podría ser de un color y del otro lado podría ser otro color. Eso también es una de las dificultades que vamos a ir viendo paso por paso para poder identificar a las aves, porque puede ser que nosotros estamos observando al colibrí en cierto ángulo que nos está mostrando el color verde, pero cuando se voltee vamos a ver el otro. Entonces eso puede también dificultar un poco la identificación. Y ahorita vamos a ver que existen otras características que van a ir dificultando poco a poco la definición de cada una de las especies. Hablando del color, no solamente podemos encontrar diferencias entre especies de color, sino también dentro de la misma especie podemos encontrar que la hembra y el macho presentan diferentes colores. A esto es una de las características que se le llaman dimorfismo sexual en color. Y esto tiene que ver con el grado de ornamentación que presenta cada sexo, ¿no? En este caso que las hembras son las que eligen y los machos son los que son elegidos, ¿no? Normalmente, cuando existe este dimorfismo, porque existen especies que no presentan dimorfismo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la participación que tiene el macho y la hembra dentro de la crianza de sus pollos, ya que si hay una especie que se dedica totalmente a estar en el nido, no es posible que tengan pues una ornamentación muy llamativa, porque pueden llamar a depredadores. Entonces, por eso es importante que las aves tengan pues colores un poco más atenuados, pero para el caso de los machos, cuando necesitan su estrategia para poder encontrar una pareja, pues es a través del plumaje, ¿no? Entonces, dependiendo de la participación, se va a determinar un poco el plumaje llamativo, ¿no? Por eso es que cuanto más equilibrada esté la participación entre ambos sexos, menor va a ser la diferencia de ornamentación que existen entre ellos. Aquí, por ejemplo, vemos eso, nos podemos ver la primera imagen de la derecha para la izquierda, como son aves, dos aves que son iguales, no presentan ninguna diferencia entre los colores. De alguna manera se puede decir que es la misma especie, diferente hembra y macho, y no existe la diferencia. Luego, si nos vamos a la última imagen de la parte de la izquierda, ahí podemos ver que es la misma especie, esta ave que está abriendo sus alas como si fuera una antena parabólica, está haciendo ahí un ritual de apareamiento, de cortejo, y la que está enfrente es la hembra. Podemos ver ahí la diferencia muy grande, que hasta podríamos decir son especies diferentes, no es la misma ave, pero efectivamente sí es la misma ave. Luego en medio, ahí también igual se ve muy clara la diferencia entre los dos, como el macho tiene colores azules, negros y un poco de blanco, y la hembra solo colores súper pálidos, ¿no? Y bueno, también en las aves no solamente podemos encontrar diferencia entre los colores, que también igual es parte del dimorfismo sexual, que hay diferencia entre la hembra y macho en cuanto a sus características morfológicas, y es también, por ejemplo, en el tamaño. Ahí podemos ver estos halcones como uno se ve más grande que otro. No hay una diferencia entre el color, pero sí hay una diferencia entre el tamaño. En este caso, se podría pensar que los machos son más grandes, pero no es así. Las hembras en las aves rapaces, son mucho más grandes que los machos. Y esto es porque ellos se quedan en el nido cuidando que no haya ningún tipo de depredador, mientras el macho va a cazar y necesita tener un cuerpo más compacto y menos pesado para poder realizar todas las maniobras que exige la cacería, ¿verdad? Y estar yendo y regresando para llevarle alimento a los polluelos. Y bueno, también existen diferencias en los colores de los plumajes, como les había comentado, no solo entre especies hembra y macho, sino también a las diferentes especies, y que esto también va a dificultar la identificación entre las diferentes especies. Estas especies podría parecer que son la misma, pero son diferentes, y cada una de las características del plumaje nos va a definir qué especie es la que estamos observando. La primera del lado izquierdo, que es el Buteo platypterus. Este Buteo platypterus tiene bigoteras o lisas malares oscuras, que aquí las podemos ver que salen desde el ojo hasta pasando por al lado del pico hasta casi el cuello. A esas se le llaman bigoteras lisas, y esas son una característica específica de la especie.
que si la vemos en nosotros no la podemos observar. Entonces, estos al parecer pueden ser los mismos, pero empezamos a observar con detalle este tipo de características que nos van a decir, ok, esta es la especie que estamos viendo, ¿no? También, por ejemplo, en la del medio, que es el Laxipiter cooperi, presenta un tipo de listado de manera vertical y el Rhupornis magnirostris lo tiene horizontal, ¿no? Entonces ahí podemos ver también igual ciertas diferencias entre ellos, ya que, por ejemplo, los dos del Platypterus y el cooperi presentan un listado de manera vertical, pero podemos ver que el otro no tiene la bigotera o la lista malar, entonces que están muy oscuras. Entonces son datos que nos van a ir dando la pauta para determinar las especies. Que bueno, esto también igual tiene que ser con práctica y utilizando las guías de observación, ya que ya les voy a comentar un poquito más adelante, pero más o menos les estoy dando un panorama de cómo es que se tiene que hacer la identificación. Esto hablando solamente de la parte del color y del plumaje, porque existen otras características que también van a definir a las especies como son. Hablando un poco más sobre el plumaje, no solamente podemos encontrar diferencias entre machos y hembras, entre diferentes especies, sino dentro de la misma especie, no importando si sea macho o hembra, presentan diferentes morfos en las diferentes etapas de su vida, porque cuando son juveniles pueden tener, normalmente las rapaces pueden ser mucho más blancas y tener menos colores, y después cambian. Estas 5 imágenes que estamos viendo aquí son la misma especie, pero es el mismo individuo, pero que puede llegar a cambiar en diferentes, perdón, no es el mismo individuo, son diferentes especies, pero un mismo individuo puede llegar a tener diferentes morfos a lo largo de su vida. Por ejemplo, el A3 puede ser que sea el juvenil y el 1 ya es el adulto. El 2 es un intermedio que podemos encontrar, son morfos oscuros o morfos claros. También igual podemos ver, por ejemplo, en la número 5, cómo esta especie está adoptando el plumaje de otra especie muy parecida, que es la Spizaetus la Spizaetus ornatus, que es la águila elegante, y es muy diferente a la especie, pero esta especie está adoptando el plumaje como un tipo de camuflaje para poder aparentar ser otra especie, ¿no? Entonces tienen diferentes morfos a lo largo de su vida. Otra característica también que va a determinar la especie es el comportamiento de las mismas, ¿no? Porque pues los búhos, a diferencia del tecolotitos que les enseñé al principio, los búhos principalmente tienen comportamientos nocturnos. Podemos observar que están realizando actividades de caza, de forrajeo y de encontrar una pareja, entre otros, pues normalmente lo hacen en la noche. Podemos ver abajo un pequeño rascador que normalmente es fácil de poderlos encontrar en el piso, ¿no? Podemos decir, bueno, es un comportamiento típico de la especie. También igual podemos en la esquina superior izquierda, el ave que les comenté como si fuera antena parabólica que está realizando ahí el ritual de apareamiento, ¿no? También es un comportamiento específico de esta especie. Y podemos ver ahí también el águila pescadora, que normalmente son especies que solamente cazan peces, es un comportamiento también que la define. Y bueno, también hay los pingüinos, que como también les había comentado, no vuelan, pero son muy rápidos en el agua. Entonces, hay una variedad, una amplia gama de comportamientos dentro de las aves y que esto también nos van a ayudar mucho a definir y determinar cuál es la especie, siendo que el objetivo que estamos buscando de alguna manera es la identificación, ya que existen muchas especies de aves, es importante saber la identificación. Bueno, como les había comentado, no solamente tenemos el color, el comportamiento, sino también otras características como el pico, y estas características van a estar enlazadas por el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en la figura A, que tienen un pico en forma de tijereta, ya que necesitan de alguna manera este tipo de herramienta para poder cazar. El flamenco, por ejemplo, para poder filtrar
el alimento dentro del agua tiene este tipo de pico, las rapaces que tienen un pico mucho más grande y mucho más afilado, los semilleros para poder recolectar semillas, los carpinteros para poder hacer los hoyos y los huecos dentro de los árboles, etcétera, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, cada pico es súper diferente. Y esto también, si empezamos a ver en detalle el ave, sabemos que pues un carpintero nunca va a tener el pico como de una rapaz. Entonces eso ya nos da una pauta para decir, ok, este es un carpintero, después veamos por los colores, por el tamaño y la distribución, qué especie es, ¿verdad? Ok, también las patas es una característica importante para poder identificar a las aves, como es que, por ejemplo, el carpintero tiene la disposición de sus patas, dos arriba y dos abajo, que le sirve para poder mantenerse, ¿no?, de manera horizontal en las superficies. Avestruces, como tienen unas patas mucho más grandes y mucho más pesadas, ya que no vuelan, necesitan caminar y poder, o sea, tener este traslado en grandes distancias o correr, y por eso es que necesita tener este tipo de patas mucho más grandes. Los B, por ejemplo, que necesitan las paserinas para poderse sostener o perchar, que esa es la manera de hablar. Cuando una ave está está sostenida, se le dice perchada. Cuando las aves están perchadas en las ramas, es importante que tengan esta disposición de las patitas. Y pues bueno, por ejemplo, los patos que necesitan tener las patas palmeadas para poder nadar y deslizarse en el agua, ¿verdad? Ok, bueno, ahorita como ya les he estado mencionando estas características, quiero antes de seguir el objetivo para poder identificar cada una de las especies, pues viene, ¿no? Desde que hay una clasificación o una taxonomía de los seres vivos, en donde vemos como lo más amplio que es el dominio, hasta lo más pequeño, que es una unidad más pequeña, que es la especie, y esta especie ya es una que nos va, por ejemplo, el nombre científico ya es Cardenalis cardinalis, que es el cardenal norteño, por ejemplo. Y si nos vamos abajo, están los cardinalis y puede haber otro tipo de especie. Ahí, por ejemplo, podemos ver como si fueran primos. Y bueno, nos vamos así en orden, ¿no? Hasta tener el género, familia, orden, clase, el filum, el reino. Entonces es importante ver esta clasificación para poder llegar a saber qué especie es, ¿no? Nos va a ayudar también mucho si empezamos también a tener una idea, porque sabemos, por ejemplo, que la familia de los paseriformes, como les había enseñado en la foto anterior, que es la B, tienen este tipo de disposición de patitas. Entonces, desde ahí empezamos a decir, ok, es un paseriforme porque tiene las patas de esta manera. Y después decimos, ok, en la familia vemos, por ejemplo, los que tienen aquí el pico, el D o el E, que son semilleros. Entonces también vamos haciéndonos un poco más específicos en cada una de las características. Después a lo mejor ya nos podemos ver en el color y nos vamos a la diagrama principal donde les había comentado que el torso, las plumas cobertoras y cada una de esas detalles nos va a ir dando la especie que estamos observando. Y bueno, también, como les comenté, las aves se van a agrupar en diferentes órdenes, que vienen los falconiformes, que son todas los halcones y gavilanes, los columbiformes, que son las palomas, estrigiformes, lechuzas, perdón, las lechuzas, tecolotes y todas las rapaces nocturnas. Ok. Este es un ejemplo de cómo es la clasificación de los seres vivos. Estoy poniendo aquí a las aves rapaces, que es lo que les comenté que es mi especialidad. Y bueno, aquí se ve el orden, son las accipitiformes, las familias es el accipitridae y se refiere a las águilas, buitres y milanos, ¿no? Y de aquí hay muchas especies de águilas, muchas especies de buitres y muchas especies de milanos. Luego tenemos a la familia Pandionidae, que solamente podemos encontrar una, que es el águila pescadora, que es la Pandionaliatus, que ahorita les voy a enseñar, y de ahí nos vamos cómo es el orden, familia y especie. Ok, este es la Pandionaliatus. Otra importante componente que nos ayuda a la identificación de las especies es su distribución. Esto se refiere a dónde se encuentra, ¿no? Dentro del
de las diferentes zonas del mundo. Esta tiene una distribución cosmopolita, quiere decir que la podemos encontrar en todo el mundo, pero sí de alguna manera tiene que existir ya sea un cuerpo de agua grande como el mar o un lago donde ellas puedan pescar, porque solamente comen peces, ¿no? Entonces ya sabemos que podemos encontrar al águila pescadora en estas partes del mundo, pero tiene que haber cuerpos de agua, ¿no? Entonces son pequeños detalles que nos van a ir dando más información sobre las especies. Bueno, hablando de la distribución, también las migraciones determinan muchas veces la distribución de las especies, ya que hay especies que durante el año tienen movimientos migratorios bastante pues complejos y bastante largos. Aquí podemos ver el video, cómo es que van viendo los puntitos que son azules, que van en enero. Vamos viendo cómo de enero ellos van desde el sur hacia el norte, buscando pues climas un poco más cálidos, y cómo es que por junio, julio empiezan a regresar del norte hacia el sur, siguiendo la misma dinámica. Y bueno, en el paso hay unas especies que se quedan, no llegan hasta el norte, unas que se quedan un poquito más en el centro, pero si se dan cuenta, y me voy a volver a poner el video, si se dan cuenta cómo es importante México, siendo que es el paso de muchísimas especies de aves que vienen desde el sur y que suben a Norteamérica, o las especies que son de Norteamérica que bajan hacia el sur, ¿no? Entonces, ya sea que México es el paso o también se quedan en estos espacios, ¿no? Entonces, México es un lugar súper importante para, en relación a la diversidad o a la bifauna, ¿no? Y esto es porque, bueno, México, no saben si México está dentro del cuarto y quinto lugar de uno de los países megadiversos. Es uno de los países que tienen la mayor diversidad de especies, que se le dice biodiversidad, esta es la variedad de especies, y pues es muy rico, ya que podemos observar cómo hay ecosistemas desérticos en la parte del norte. En el centro puede haber como una mezcla, puede haber mesófilos, diferentes tipos de ecosistemas, hasta los tropicales más cálidos, ¿no? Entonces, pues como saben, México es muy rico en diversidad biológica y es importante para el paso de muchas de las especies. Y bueno, hablando un poco más sobre números en especial, este es uno de los lugares que ocupamos, México como país. Tenemos el primer lugar en reptiles, segundo lugar en mamíferos, cuarto lugar en anfibios, 8 en aves y 1 en alacranes. Y bueno, en aves ocupamos el octavo lugar, siendo que tenemos, en el mundo hay 9.720 especies aproximadamente. Y en México hay como 1.100, 1.110 especies descritas en México. Este es un aproximado. Y bueno, ¿por qué es importante el tema de las aves? ¿Por qué son importantes las aves dentro del ecosistema y dentro de nuestro mundo? Pues bueno, principalmente porque son indicadores del estado de conservación de una zona en especial. Esto quiere decir que nos van a indicar, como lo dice, cuál es la calidad ambiental que presenta la zona, si está muy conservada, si está deteriorada, si es una zona urbana, si podemos encontrar especies que son muy específicas de ambientes conservados, o especies que están acostumbrados a lugares un poco más con disturbio, ¿no? Como las zonas urbanas. Entonces las aves son indicadores. Y si se hace un monitoreo de las aves, como lo podemos ver en la parte de abajo, este monitoreo de las aves, nos van a dar información súper importante de cómo va cambiando esta dinámica y también los indicadores de conservación de cada región. Y pues bueno, es importante para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar social de la población humana poder saber sobre estos cambios en las dinámicas que existen poblacionales, ¿no? Y de distribución de las aves. También son fuente de inspiración, ya que tantas artesanías, tantas canciones, poemas, etcétera, que están
inspiradas en las aves. Ellos también nos ayudan mucho a nosotros como pobladores humanos, ya que son controladores biológicos, siendo que consumen una gran cantidad de insectos y de roedores que de alguna manera nos afectan a nosotros, que son plaga, y también ayudan a la dispersión de semillas y de plantas. Pero bueno, una de las cosas más importantes por las cuales estamos también aquí es para poderles explicar que la importancia de su observación en el turismo es una actividad que tiene que tomarse en cuenta, ya que se genera una derrama económica bastante buena. Y bueno, en general, los beneficios de observar las aves, ya como nosotros los humanos, pues nos brinda relajación, nos desarrolla el poder de la observación, tener un poco más cuidado en los detalles, como les he estado contando, que uno tiene que ir observando cada uno de los detalles, pico, cola, colores, tamaño, etc. Esto también ayuda mucho para el desarrollo de la concentración y la memoria y es excelente para poderlo aplicar a diferentes programas de educación ambiental y para poderlo enlazar con los niños, por ejemplo, que necesitamos involucrarlos más en estos temas, es bastante interesante, ya que podemos enlazarlo, como les comenté, desde los dinosaurios hasta esto y también les puede ayudar mucho para generar y para tener más habilidades dentro de los estudios por lo de la observación, la concentración y la memoria. Y bueno, vamos entrando un poco más en tema, ya que les platiqué de manera general cómo es la identificación de las aves, la importancia y su origen, pues hablemos un poco más de las aves en el ecoturismo. Si pueden observar en esta foto, no sé, podrían pensar qué es lo que están haciendo todo este grupo de personas con binoculares, con sus cámaras, ¿no? ¿Qué es lo que están observando? Pues en Estados Unidos la actividad del aviturismo o de la observación de aves o en Canadá también, es una actividad bastante difundida, ¿no? Que es bastante popular, que de alguna manera permite que la gente tenga este tipo de actividades. Tienen mucha comunicación entre ellos porque probablemente aquí está una especie cuando empieza la migración o una especie que no está acostumbrado a ver o en la cual les avisan que está la especie y entonces todos corren y van. Pero como pueden observar, para llegar a todo esto tendrían que moverse, trasladarse, invertir dinero, necesitan tener equipo, porque muchos de ellos tienen sus binoculares, muchos de ellos tienen las cámaras, ¿no? Entonces también igual ahí se empieza a ver que es una actividad que de alguna manera sí es muy específica, pero que alrededor de ella se pueden generar muchas más actividades. Y bueno, que pueden derramar, que pueden tener una derrama económica importante, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es el ecoturismo? Y de ahí es donde se deriva el aviturismo, ¿no? Es una forma de turismo basado principalmente en la historia natural de áreas específicas, de áreas protegidas y también de las no protegidas, pero que tengan cierta vegetación o algún tipo de ecosistema en donde se puedan observar aves. También igual las ciudades también pueden ser buenos lugares para observar aves y bueno, de alguna manera también incluyen a las culturas indígenas y las pasadas presentes. Bueno, esto es hablando un poco más sobre el ecoturismo, ¿no? Porque también igual como ecoturista, como siendo actividades de ecoturismo, puedes visitar comunidades, puedes visitar ciudades, puedes visitar selvas, puedes visitar montañas, etcétera, ¿no? Y de ahí, esta es una actividad que se deriva del ecoturismo y es lo que conocemos como el aviturismo, ¿no? Y es importante conocer la dinámica que se genera alrededor del aviturismo, ya que, pues, tristemente existe una actividad que es la captura o la caza de las aves para la venta y que mucha gente puede pensar que le puede generar beneficios económicos, pero si se puede reflexionar un poco y podemos ver estos números, se puede observar cómo la captura de aves te genera $442,000
a diferencia de la observación de aves, como son 23.9 millones de dólares, ¿no? Entonces, la observación de aves en México vale 54 veces más que la captura de las mismas, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que es importante, por ejemplo, a las personas que son cazadoras y que capturan a las aves, que ellos tienen todo el conocimiento para poderlas identificar y para poder saber en qué parte están específicamente. Pues si se le hace una capacitación en relación al aviturismo, puedes generarle a ellos una derrama, un ingreso económico muchísimo más grande y ayudas al ecosistema y a las especies, ¿no? A la conservación de las mismas. Y bueno, el aviturismo genera y pues deriva de muchísimas actividades que están alrededor de las mismas, de la misma, del aviturismo, como por ejemplo, se pueden hacer centros de observación de aves, ¿no? Se pueden hacer diferentes, también hoteles en donde se pueden hacer el hospedaje de las personas que van a hacer la observación de las aves, para la cual se tienen que trasladar. Por lo mismo también es necesario contratar a un chofer, contratar o rentar una camioneta, ¿no? Entonces ahí estás ayudando a gente de la comunidad, estás generando empleos, como lo mismo de los hospedajes, como lo mismo de los centros. También igual la comida, también se pueden ayudar a mucho a las personas que están en las comunidades que pueden brindar comida a los grupos de observación de aves. Las artesanías también de la comunidad. También mucha gente se dedica a la ilustración de las aves para hacer guías, para generar guías informativas de aves y poderlas también vender. Y también igual la venta del equipo que va desde los binoculares, las cámaras, los telescopios, ¿no? Todo esto también te puede generar una derrama económica y, bueno, también siendo uno guía, puede brindar sus servicios de observación de aves y también igual, pues, obtener grandes beneficios económicos. Bueno, esta es la perspectiva en Latinoamérica de la derrama económica por observación de aves. Pueden ver ahí la comparación de la diferencia que hay entre Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica, de los millones de dólares que son generados en cada año. Y ahí se puede ver, por ejemplo, que en Estados Unidos existen, como les había dicho, es una actividad bastante popular. Son más de 82 millones de observadores de aves, los cuales 9.8 millones viajarían fuera de su país para observar aves. ¿Y esto por qué? Porque existen aves que solamente podemos encontrar dentro de México, por ejemplo, dentro de Costa Rica, y dentro de México también a lo mejor no específicamente México como de manera general, sino en Oaxaca podemos encontrar especies que no hay en otra parte del mundo. Entonces, desde ahí también igual vemos esta posibilidad muy grande que se genera por el aviturismo, ¿no? Y que es una actividad que no daña al medio ambiente, sino todo lo contrario, ¿no? Las especies endémicas son aquellas que solo se distribuyen en espacios delimitados. Por ejemplo, puede haber endémicas en lugares muy pequeños o un poquito más grandes. Pero, por ejemplo, aquí estas son especies endémicas de Oaxaca, que solamente podemos encontrar, ahí podemos ver las manchitas moradas, esto es que solamente podemos encontrarlas en Oaxaca y no las podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo. Entonces, hablando de las especies endémicas, imagínense, en Canadá hay 3 especies endémicas. En Estados Unidos 15 más las 35 que hay en Hawái, pero en México tenemos 111 especies, ¿no? Y finalmente en Costa Rica son 7. Entonces vean la diferencia que existe entre los diferentes países de América y que de alguna manera se genera muchísima más derrama económica y que en México, teniendo nosotros 111 especies, para lo cual estamos invitando o podríamos invitar a la gente de los diferentes lados que están dispuestos a gastar el dinero, a viajar y realizar los tours para poder observar estas especies endémicas, ¿no?
aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que vale más? Esta es una comparación entre los 4 países de América que les estoy comentando. Y vean, aquí también igual ya vimos. Otra cosa bien importante, aparte de la diferencia de las, por lo mismo de que hay muchísimas más especies endémicas, también tenemos muchísimas más especies, número de especies de aves en comparación de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Y vean también cuál es la derrama económica. Vean cómo es que México, pues, también tienen los números más bajos y desgraciadamente es el único país que permite la captura de aves para el comercio, ¿no? Entonces, aquí es un punto importante de lo cual nosotros tenemos que tener presente y empezar a analizarlo para poder hacer y desarrollar más proyectos que tengan que ver con aviturismo, porque más adelante les voy a contar de todos los beneficios que puede tener y como les había contado, hablando de la derrama económica, cómo es que se pueden generar todos los empleos alrededor y los servicios que son necesarios para poder llevar a cabo los tours de aves, ¿no? Aquí les estoy presentando un caso de éxito de aviturismo de los citácidos. Citácidos son todos los loros, guacamayas y pericos. Muchas de estas especies están en peligro de extinción, por lo cual son especies protegidas. En el 2019 se realizó aviturismo de citácidos en 9 estados, que son estos que estamos aquí presentando, y estos se enfocaron principalmente en la guacamaya roja, en la guacamaya verde y en el perico mexicano, ¿no? En este año se recibieron 86.870 personas observadoras de aves, que se les llama avituristas, y gracias a esto hubo una derrama económica de $18.215.891, ¿no? Y ahí está el equivalente en pesos. Entonces, también igual de la misma manera, como les había comentado, aquí podemos observar cómo el aviturismo de citácidos es una actividad muchísimo más rentable que la captura y la venta de las mismas, porque son 153 veces más, ¿no?, que la captura. Entonces, estos generan ingresos, empleo y aportas muchísimo a la parte de la conservación de las especies y de su hábitat, ¿no? Entonces, aquí también es otro punto importante a considerar en cuanto al aviturismo. Una de las actividades que no son tan populares en México y que lo estamos desperdiciando, ya que tenemos todo lo necesario para poderlo realizar, como les he estado presentando la evidencia, ¿no? Y bueno, aquí también es una tabla comparativa de los diferentes estados, los gastos que se obtienen del servicio en dólares, los gastos que hacen por noche en transporte y alimentos, y el número de avituristas, ¿no? Que en total, como ya les había comentado, fueron 86.870 y ahí está la derrama económica, ¿no? Ahí es, pues, bastante importante derrama económica. Para poder ser guía de turistas de manera más formal, es importante que se realice o que se lleve a cabo la certificación de guías en turismo orientado hacia la naturaleza, si es que quieren empezar con la actividad del aviturismo, y esto es a través de la norma mexicana 09 de la Secretaría de Turismo, y esta es la que establece los elementos que deben de sujetarse cada uno de los guías en las actividades específicas, ¿no? Y bueno, aquí es un poquito de los requisitos que se piden para poder obtener este certificado o la acreditación. Te piden un examen teórico y práctico. También es necesario llevar a cabo ciertas horas para poder cumplir con otros requisitos, y son unos cursos de diferentes temas en donde ya después se hacen los exámenes teóricos y prácticos, y ahí en esto se van a, pues, acreditar los conocimientos, y también es importante presentar el dominio de un idioma adicional. También te hacen un examen teórico y bueno, ¿no? También igual hay otra serie de pasos necesarios para poder
obtener la acreditación. Además de eso, para poder empezar con la actividad del aviturismo, es necesario contar con algunos elementos. Aquí les estoy poniendo la imagen de lo que se puede necesitar para observar aves, ¿no? Y en este caso también aumentándole el tema de monitoreo. Ahorita les voy a explicar por qué monitoreo. Primero, aquí estábamos observando que es libreta de campo y el reloj. Hay diferentes procedimientos para monitorear las aves y cada una tiene sus diferentes objetivos, pero en común lo que se tiene que hacer es apuntar el día, las especies que se ven, el número de individuos y la hora, ¿no? en que se inició y en que se terminó. También el transecto que estamos realizando, cuántos kilómetros, etcétera. Esos son un poco más para monitoreo, para la parte de científica, para poder generar más información sobre las especies, su distribución y su comportamiento. Pero nosotros, también igual siendo guías de aves, también es importante llevar a cabo estos monitoreos, que podemos irlo subiendo. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre las aplicaciones. Pero bueno, ahora la tecnología ha avanzado mucho más y ya no se necesita una libreta de campo, sino más bien tener la aplicación que se llama A ver Aves o eBird. Más adelante les voy a comentar un poco más sobre qué es esta aplicación. Ahí es donde vamos a anotar cuál especie vimos, cuántas vimos y nos pone la hora, los kilómetros que recorrimos, etc. También ya no se necesita traer la guía física, como normalmente conocemos, que son, por ejemplo, esta es una guía, esta es la guía de México y Norteamérica. Pueden ver que está bastante grande. Y bueno, aquí en esta guía podemos observar que nos ponen las diferentes especies con sus diferentes nombres, sus descripciones, y así podemos saber qué especie es, ¿no? Aquí también igual nos explican un poco más la teoría y la descripción de cada una de las especies, pero ahora ya no es necesario, también podemos llevarlo dentro de una aplicación que se llama Merlin, que tiene bastantes herramientas buenas para poder identificar las especies de aves, ¿no? Y todo esto lo podemos llevar en el celular. Así que nos olvidamos del lápiz, de la libreta de campo, de la guía, y con esto lo logramos. Y finalmente, una herramienta muy importante es los binoculares, ¿no? Los binoculares nos van a ayudar mucho a acercarnos y poder ver en detalle las características que ya hemos visto anteriormente y así saber la especie que estamos observando, ¿no? Y bueno, ¿cómo se le hace para saber qué binoculares son los más apropiados? Ya que podemos ver que hay diferentes con diferentes potencias y diámetros. Estos son algunos de los modelos con sus diferentes medidas que podemos utilizar para la observación de aves. Y bueno, el primer número, que es el 10, nos indica la potencia o el número de amplificaciones de la imagen. Por ejemplo, si fuera un 10 por 24, como lo están indicando, eso quiere decir que la imagen va a ser 10 veces, ¿no? Se va a amplificar 10 veces más. Si un ave está a 100 metros, pues va a parecer que se encuentra a 10 metros, ¿no? Y el 24 se refiere al diámetro del lente exterior y esto es la amplitud del campo visual y la luminosidad de las imágenes. Y bueno, ¿cómo le podemos hacer para elegir los binoculares? Es importante considerar las características en donde vas a observar a las aves. Una potencia 10, como les habían dicho anteriormente, es necesaria para sitios abiertos como playas, praderas. En cambio, si vas a un lugar más cerrado, un lugar boscoso, hay que encontrar una potencia menor de 10. Y, por ejemplo, los binoculares 7X son recomendados para principiantes porque tienen una amplitud de campo un poco más grande. Y bueno, como les había comentado, eBird o A ver Aves es esta aplicación que nos va a ayudar para poder llevar un registro de las especies, que les digo que ayudan mucho para la parte de científica y las dinámicas poblacionales y de distribución de las especies, y saber así, tener un historial de cómo se van comportando. Además de eso, también puede brindar beneficios como para los guías de observación de aves, ya que
es como si fuera una base de datos en la que todos pueden entrar. Tú tienes un usuario, tú ingresas con tus datos y cada vez que vas a hacer una observación de aves te indica los kilómetros que recorriste, cuándo empezaste, cuándo terminaste, cuántas especies viste y dónde las viste. Hay ciertas especies que están protegidas, las cuales no es posible poner la ubicación, pero las demás especies sí las puedes ver. Entonces, si hay como les había comentado, si hay algún interesado en ver una especie y tú estás como un usuario ahí e indicas, o una empresa de aviturismo, e indicas que tú viste a esa especie, entonces te pueden contactar y puedes tú tener un tour, ¿no? Gracias a que tú subiste la lista dentro de eBird y aparte, pues ayudas a la generación de información sobre las mismas, ¿no? Bueno, este es como la página del eBird, donde ahí te dicen las estadísticas, cuántas especies se han observado, cuáles son las listas, por ejemplo, ahí puedes verlas en Oaxaca, cuáles son las listas cuántas son las especies que se han registrado. En Yucatán, por ejemplo, es el primer lugar que tiene las listas creadas, ¿no? Donde más listas creadas de aves. También eBird nos da información sobre los estados y las tendencias, como es lo que les comento. Y bueno, la otra aplicación que les había comentado que nos ayuda mucho a poder identificar a las aves es el Merlín. Esta aplicación es gratis, también igual que eBird o Averaves. Se puede bajar en el App Store o el Google Play y tiene bastantes ventajas porque puedes hacerlo a través como de la identificación o con una foto. Si tú tienes una foto que esté bien y que se vea visible y que no esté borrosa, te puede indicar qué ave es. A veces no son tan exactos y pueden darte otras especies, o si no está muy bien la calidad de la foto no va a ser posible, pero en general sí de alguna manera indica cuál es la especie que se está preguntando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el eBird nos puede permitir que tú bajes los paquetes de las especies por países, por zonas. Si vas a visitar la costa oeste de Estados Unidos, pues entonces bajas el paquete de ese lugar. Si regresas a México, entonces instalas el otro paquete, ¿no? Entonces tiene esta opción. Y si no tienes la foto y viste un ave, y entonces empezamos me gusta mucho hablar también igual de este tema porque de alguna manera nos ayuda a resumir todo lo que hemos hablado durante toda esta plática. Y bueno, por ejemplo, les había comentado que es importante saber la ubicación para la distribución de las especies, ya que hay unas especies que solamente las podemos encontrar en lugares y hay unas que no. Entonces, esta aplicación te pregunta, ¿en dónde lo observaste? Y entonces ya es una característica representativa. ¿Cuándo? Esto también igual por lo que les había comentado de los movimientos migratorios, porque posiblemente sí tiene distribución la especie dentro de un lugar en específico, pero es invierno y entonces no está en el lugar, ¿no? ¿Y qué tamaño era, no? Como les había comentado, es bien importante ver el tamaño y los colores, cuáles son los colores principales que presentan y como también les había comentado, el comportamiento, ¿no? Entonces todo esto de alguna manera es lo que en conjunto nos ayuda a identificar al ave. ¿Y qué estaba haciendo? Si estaba comiendo, si estaba nadando, si estaba en el piso, si estaba volando en el cielo, en las alturas, etcétera, ¿no? Y nos da, por ejemplo, ya una posible especie, en este caso es el Pyrocephalus rubinus, que es la especie que probablemente es la que vieron, ¿no? Porque ahí están indicando que tenía solo negro y rojo, ¿no? Entonces, esta es como una muy buena herramienta que nos ayuda en la identificación de aves. Y bueno, para resumir un poco todo, lo que es necesario para identificar a las aves, pues es, como lo vimos, son los colores, la vocalización, que es lo último que les acabo de comentar, el tipo de vuelo, comportamiento, distribución, tamaño, forma del pico y el tamaño del pico,
anillo ocular, etcétera, ¿no? Las características generales que son importantes de observar en un ave. Y bueno, ahora sí, para finalizar, quería comentarles que si hay gente que está interesada o conoce a algún grupo de personas que podrían ser parte de la red de monitoreo comunitario de aves, la CONAVIO y NAPSI en México brindan capacitación para grupos interesados que quieran unirse a este grupo de monitoreos. En muchas veces, si los ven comprometidos, pueden brindarles equipo como guías y binoculares, que de alguna manera son pues equipo que puede llegar a implicar un gasto económico un poco más fuerte. Y tiene muchos beneficios porque la capacitación es gratis y el equipo también, si es un equipo comprometido, también se les da las herramientas como los binoculares y las guías y formas parte de una red. Esta red también genera muchos beneficios como diferentes tipos de apoyo y en lugar de que existan otro tipo de actividades que puedan dañar más al medio ambiente, pueden ellos tener esta oportunidad laboral, esta nueva actividad derivada del ecoturismo, que es el aviturismo, para que ellos puedan mostrar las aves de su comunidad, asimismo, al mismo tiempo en el que ellos se capacitan y bueno, también se hace un grupo consolidado, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en desarrollarse como en la parte del aviturismo o conoce a algún grupo que esté interesado, puede contactarme en mi correo que es karimeunja@gmail.com y yo les puedo dar más información. Asimismo, si tienen alguna duda de alguna de lo que les di, de todos los aspectos de información, de especies, de procedimientos, con mucho gusto les puedo apoyar. Y bueno, les recuerdo, mi nombre es Karime Hunda y esperemos que hayan disfrutado y entendido este tema del aviturismo y que lo puedan considerar para una actividad más que nos puede generar muchos beneficios a nosotros como poblaciones humanas y también a la parte del medio ambiente. Muchas gracias.